esta noche yo quiero hablarles acerca de casa de oración, discernimiento espiritual. O la casa de oración, la iglesia que ora tendrá discernimiento espiritual. O pidiendo en oración que Dios nos dé discernimiento espiritual. Si en algún momento es importante y en algún momento es bien relevante, y si en este momento es bien prioritario, es que la iglesia del Señor, hombre y mujer de Dios, tengan discernimiento espiritual. Se oye tanta cosa. Se oye tanta cosa que es falsa. Aún empacado delante de alguien que se ve aparentemente bueno. Pero hay tanta falsedad. Hay tanta confusión. El pueblo de Dios no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo limpio y lo sucio. Entre aquello que es la palabra de verdad y aquello que es de mentira. Y si queremos no ser engañados, y aún no ser engañados por nuestro propio corazón, necesitamos espíritu de discernimiento. Necesitamos el don de espíritu de discernimientos. Y si una iglesia ora, y si un creyente ora, y si hombres y mujeres oran, van a tener discernimiento. Pero necesitamos urgidamente, necesitamos desesperadamente tener discernimiento espiritual. En Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Es interesante que mientras que haya toda esta comercialización del evangelio, y mientras que nuestros templos simplemente sean centros simplemente de ayuda, o lugares de confort donde la gente solamente se siente bien, se van a sentir bien por un tiempo, pero nunca habrán señales y milagros. La iglesia es la institución creada por Dios para salvar, para sanar, para que veamos lo sobrenatural de Dios. Parece ser que estamos viviendo los mismos tiempos de Jesús. Jesús entró al templo, entró a la casa de Dios, y en la casa de Dios había quienes vendían, había quienes que compraban, habían quienes tenían ahí una comercialización completa dentro del mismo templo. Y nadie se daba por enterado, nadie se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que ha hecho suceder y acontecer. Que cuando la casa de Dios se utiliza para el propósito por el cual no fue instituida y por la razón por la cual no ha sido salvada, levantada por el mismo Jesús, la iglesia pierde su lugar de dirección. La iglesia pierde automáticamente su propósito y se vuelve en una mercadería de mercantiles, como los he llamado, y lo llamó Pablo en Timoteo, lo llamó burladores, hipócritas, mentirosos. Como ayer les decía y ayer escribía que las águilas solamente comen presas frescas, los buitres comen pura carroña. Y estamos escuchando muchos buitres, burladores, mentirosos, que están en contra del evangelio de la verdad, que simplemente son oportunistas del momento, donde quieren llevar presos en la ignorancia a muchos hombres contumaces y a otros hombres y mujeres que por no conocer de cierta manera la palabra y a Dios, son engañados con las sutilezas de esta gente. Y es la razón por la cual cuando la oración desaparece de la casa de Dios, desaparece el poder, desaparece el discernimiento. Entran los engañadores, los burladores, los hipócritas, los que se aprovechan del pueblo y de la gente, los que traen un evangelio falso y un evangelio que no cambia absolutamente a nada ni a nadie. Y entonces dice el verso 14, y vinieron a él en el templo ciego y cojo y lo sanó. Si restauramos la oración, restauraremos el poder de Dios. Si restauramos la oración y nos volvemos a Dios, tendremos discernimiento para ver y entender que muchas de las cosas que se hacen hoy como iglesia y que se dice iglesia, no es iglesia y no es parte del culto. Es simplemente la idea de un hombre o la idea de una denominación o la idea preconcebida de hombres y de mujeres que tratando de regular o tratando de traer una trayección o de trazar, de hacer
un culto, sacaron todo lo que es de Dios y metieron todo lo que es del mundo. En Nehemías 10:28 lo dice de la siguiente manera: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios. Oye, todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras, a la ley de Dios, a la ley de Dios, a la ley de Dios. Lo segundo es que si nos volvemos a la palabra, nos volvemos al mandamiento y nos convertimos en una iglesia obediente a la palabra de Dios. Parece ser que Satanás ha levantado hombres y mujeres que están hablando de que los mandamientos son simplemente regulaciones o prohibiciones. Cuando Dios regula por medio de un mandamiento algo que nos envía, es para evitar nuestra propia destrucción. Un mandamiento no lo veas como una regulación o una prohibición. Un mandamiento tú simplemente velo como una protección de parte de Dios. Y dice que cuando nos volvemos a la ley de Dios, con mujeres, con hijos, con hijas, entonces Dios dice, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Jurarían que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios. Creo que esa es otra de las razones por las cuales el pueblo de Dios hoy no puede discernir entre lo que es un verdadero pastor y un falso pastor. En lo que es un verdadero maestro de la palabra y un maestro secular que simplemente con una mente redonda quiere traer ciertas declaraciones que no son ninguna revelación. Por eso no pueden discernir un falso profeta de un verdadero profeta. No pueden discernir un verdadero hombre de Dios de un falso hombre de Dios. Las multitudes se van corriendo tras lo falso y le entregan absolutamente todo. Primero su propia conciencia, segundo su corazón y tercero sus bolsillos. Y después terminan defraudados. Y son esas multitudes que hoy hablan mal en contra del evangelio y creen que esto es simplemente un montón de hombres y mujeres que son mercaderes del evangelio y mercaderes de la fe, que lo único que le importa es el dinero de la gente y no sus almas y mucho menos su eternidad. Pero aquí dice la palabra de Dios: y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Dios. Cuando nos apartamos del mandamiento, nos apartamos de guardar el mandamiento y de ponerlo en práctica de nuestras vidas, nuestro discernimiento se va enfriando, se va aturdiendo. El velo del corazón empieza a hacernos más ciegos espiritualmente. Y llega el momento donde no podemos discernir absolutamente nada. Dice el verso 30, y que no diéramos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. En otras palabras, cuando rompemos todo el protocolo de la palabra y todo el mandamiento de la palabra, y aún vivimos como el mundo vive, indica que hemos dejado el mandamiento, hemos dejado el juramentarnos ante Dios, hemos dejado nuestra consagración. Vivimos como vive el mundo y entonces automáticamente estamos tan ciegos como el mundo está. El Salmo 14, verso 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, Todo entendimiento espiritual comienza en Dios. Toda comprensión espiritual es de Dios. Todo aquello que quiere ser revelado viene del mismo cielo. Ahora mismo el Espíritu Santo me recuerda Daniel 12. Estoy buscando aquí, Daniel 12, creo que es verso 3 que me está diciendo. 12:3 y 4 me dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Aquellos que buscan a Dios serán alumbrados. Aquellos que buscan a Dios serán entendidos. Es imposible que una mujer o un hombre de Dios o un joven de Dios o un niño de Dios o un siervo de Dios que ora a Dios sinceramente de corazón, que él viva engañado, que lo puedan engañar. La mejor forma que nuestro corazón no nos engañe, primero que todo, es estar buscando a Dios. La mejor forma que los demonios no nos engañen es estar buscando la palabra. La mejor forma de no caer bajo un falso ministerio es estar delante de la presencia de Dios. Yo le insto a mis hijos y yo les aconsejo: aprendan a esconderse en Jesús.
Aprendan a esconderse delante del Señor. Hace días atrás Dios me dijo, no te contamines con toda la inmundicia que hay en las redes sociales. No te contamines con eso, escóndete en mí, escúchame a mí, para que tu espíritu no sea contagiado con todo lo que se está diciendo que no es del cielo. Los entendidos, que son los que buscan a Dios, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Hay revelación, hay iluminación y hay un resplandor que viene de parte del cielo. ¿Para qué? Para que tú resplandezcas e ilumines a otros. Y dice, y los que enseñan la justicia a multitud. Quiere decir que solamente aquellos que resplandecen pueden enseñar la justicia que es Jesús a las multitudes, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero dice el verso 4, pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice, muchos correrán de aquí para allá. Y dice, y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará para aquellos que busquen a Dios. Dice el Salmo 14, verso 3, todos se desviaron y aún se han corrompido. Toda corrupción espiritual y toda corrupción moral en el hombre, en la iglesia, en el templo, viene como resultado de que nos hemos apartado realmente de estar delante de Dios. No de hacer oración. Hay gente que hace oraciones, hay gente que ruega, hay gente que reza, pero algunos no están, se han alejado de buscar a Dios y solamente hacen oraciones de lejos porque se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Toda oración y toda búsqueda de Dios tiene que terminar y definir en la forma como tú vives. Y dice el verso 4, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. No tienen discernimiento. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que pierde el discernimiento y pierde y se le apaga la voz de su conciencia, ese órgano vital del espíritu, que es aquel órgano que siempre está mandando la notificación a nuestro espíritu de que de alguna manera lo que estamos haciendo no está bien, de que está mal, que es una conciencia que si está mal nos acusa, que es una conciencia que si está bien nos hace consciente de Dios, que es una conciencia que si está pura nos lleva al arrepentimiento, que es una conciencia que está llena de la palabra de Dios, nos corrige. Y entonces dice el verso 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está en la generación de los justos. Ahora, comienzo, cuando no hay oración, la iglesia, cuando no hay oración en la iglesia no ve ni discierne al ladrón que entra para robar la palabra y detener el milagro. Cuando no hay oración, la iglesia no ve ni discierne al ladrón. Cuando no hay oración en la iglesia, no ve ni discierne al ladrón. Lo mismo, el hermano, la hermana, el siervo de Dios que no ora constantemente, no ve ni discierne al ladrón que entra para robar la palabra y detener el milagro. Detener el milagro. Estamos en momentos a punto de un gran avivamiento mundial. Yo quiero que me escuchen bien. Estamos a punto de ver la mano de Dios. Estamos a punto de salir de este confinamiento y aún en medio del confinamiento y ver una gran cosecha de almas. Estamos a punto de ver la gloria de Dios y el poder de Dios. Pero Satanás hará lo que sea posible por velar nuestro corazón. Satanás siempre atacará tu corazón para que te dañes, para que te ofendes, para que te molestes, para que te apartes. Esas palabras constantes, abandónalo todo, vete, no sigas así, no sigas sirviendo a Dios, vete de lo que tú estás haciendo, es para desenfocar, es para dañar. Pero el peor engaño es aquello que tú no ves, no lo ves venir. Y automáticamente cierra tu entendimiento y cierra tu conocimiento para que tú no puedas discernir y ver lo que Dios está a punto de hacer. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás sigue robando. Su primera labor es hurtar la palabra. Segundo es matar todo aquello que nace de Dios para luego destruir. Pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Ahora, la casa de oración que no ora no podrá hacer las obras de fe de Abraham. No podrá hacer las obras de fe de Abraham. Somos los hijos de Abraham, somos la simiente de Abraham, estamos bajo el pacto de Abraham. Aún en Gálatas 3:13 dice, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, cuando se rompe la maldición en Cristo Jesús, que es en la cruz. Entonces, no podremos hacer las obras de fe de Abraham simplemente porque no hemos orado y no hemos buscado a Dios. Dice Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijo de Abraham,
las obras de Abraham haríais. ¿Cuál es la primera obra de Abraham? Salir sin saber a dónde ir. Caminar por fe. ¿Cuál fue la segunda obra de Abraham? Levantar un altar siempre donde él iba. ¿Cuál fue la tercera obra de Abraham? Que él siempre organizaba y arreglaba su vida después de haber obedecido a Dios o después de haberse equivocado. Él regresaba al Señor y organizaba todo en el altar. Su vida siempre estaba en un altar. Abraham era un hombre de oración. Es imposible reclamar las obras de fe, la bendición de Abraham por fe, sin tener la vida de oración de Abraham. Tenemos que ser gente de oración. Pero dice el verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación y un padre tenemos que es Dios. Y dice, él le dice en el verso 44, cuando Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, en la verdad. ¿Cuánto lucha Lucifer? ¿Cuánto lucha Satanás para que no permanezcamos en la verdad? ¿Cuánto lucha él para que tengamos una media verdad? Para poder él dañar la verdad. ¿Cuánto lucha Satanás para que prediquemos un evangelio de medias verdades? No un evangelio absoluto. Y cuando ven un hombre que es absoluto en su apreciación de la palabra, como Dios es absoluto, y conociendo la verdad que es absoluta, entonces lo atacan y dicen que es demasiadamente radical, demasiadamente vertical, demasiadamente duro, que no tiene compasión de la gente, que él no está lleno de amor y atacan automáticamente su carácter. Satanás siempre atacará el carácter y a la persona que se ha convertido en una voz apostólica y profética para una nación o para una generación o para un pueblo. Porque dice, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué triste saber que la mayor parte de los creyentes no pueden discernir de un creyente mentiroso, vanidoso, hipócrita, burlador, de un creyente verdadero. ¿Sabe por qué? Porque no ora. Cuando no hay oración continua, la casa de Dios se llena de los deseos del mismo diablo. Los deseos del diablo. Lucifer entra a la casa de Dios y llena la casa de Dios de los deseos más mundanos que hay en el mundo. Cuando no hay oración, en la casa de Dios no es casa de amor. Cuando no hay oración, la casa de Dios no es casa de amor. Él ha sido homicida desde el principio. Él es un homicida. Él lo que quiere es que tú te llenes de odio, de rabia, de venganza, de envidia, de competencia. Él es el Dios de todo eso. Así que yo te digo, hijo de Dios, yo te digo ahora, mi querido hermano, si eso está lleno tu corazón, si está lleno de envidia, de competencia y de que tú no puedes perdonar, cuando un creyente dice yo no puedo perdonar, ese creyente lo único que está diciendo es yo estoy poseído por el mismo diablo, porque mi Biblia dice Romanos 5 que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está llena de amor. En 1 Juan 3:10 dice, y en esto se nos manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Hoy en día nadie quiere reconocer, nadie quiere decir que Julano por sus hechos, que Perano por la forma que actúa, que Perano, aún yendo a la iglesia y la forma como él actúa, está haciendo las obras de Satanás, es un hijo del diablo, no ha nacido de nuevo. Si lo dijéramos, tú eres un legalista, que tú no tienes compasión de las personas. Pero hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Detrás de toda esta conspiración mundial que hay ahora contra la iglesia, los hijos del diablo se han levantado como un ejército ordenado, como un ejército inteligente, como un ejército astuto, que saben qué es lo que tienen que hacer, como un ejército que se preparó por años en las mejores academias y en las mejores universidades, y que han venido contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no puede discernir. Un hijo de Dios no puede estar lleno de odio, ni de racismo, ni de machismo, ni de feminismo. No puede estar lleno de odio. No puede estar lleno de odio. Y todo aquel que no hace justicia, Justicia es Jesús. Justicia es su forma de vida. Justicia es ser justo. Todo aquel que no hace eso y que no ama a su hermano no es de Dios. Y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
que era del maligno. El maligno lo poseyó, lo dañó. ¿Y por dónde entró Satanás? ¿Por dónde entró? Por una herida, por una ofensa, por una molestia. Escucho a tanta gente echándole la culpa a otra persona por su estado actual, por su estado espiritual, por echándole la culpa porque es que fue donde nací. Yo te voy a tumbar todas tus excusas. Número uno, el pecado nació en el lugar más perfecto, delante del ser más perfecto que existe, porque fue el que creó la perfección, Dios. Y el pecado nació en el lugar más santo, el lugar más puro, llamado el cielo, el tabernáculo de Dios, donde estaba Lucifer, y ahí él se llenó de maldad, que es orgullo, que es prepotencia, que es maldad del corazón, y se levantó contra su Padre Dios, siendo él un hijo de Dios, y ahí nació el pecado. Y la desobediencia nació en el huerto del Edén, en un lugar perfecto, donde no había pecado, no había diablo, no había pobreza, no había escasez, no había nada. Simplemente el hombre escogió obedecer una voz que no era la voz de Dios, desobedecer la palabra de Dios, y ahí entró el pecado. Así que esto no es de condición, esto no es si tengo o no tengo, es que soy así porque no tengo, otro soy así porque tuve mucho, otro es porque es que no se me dio la oportunidad. No, es una decisión de corazón, de que no puedo permitir que Satanás me dañe el corazón. Y estoy hablando con mucha gente ahora, estoy hablando directamente al corazón de muchos. No puedes permitir que Satanás te desaliente, no puedes permitir que Satanás te desenfoque, no puedes permitir que Satanás te engañe, no puedes permitir que Satanás te desanime, no puedes permitir que Satanás venga y te desenfoque y te saque del lugar hacia donde tú vas. No lo puedes permitir por ningún motivo y por ninguna razón. Primero, por tu eternidad. Segundo, por tu propósito. Tercero, por tus familiares, por tus seres queridos. Y cuarto, por el propósito eterno que hay en ti, porque se perdería mucha gente y te perderías tú. No como Caín, que era de maligno y mató a su hermano. Mire, despertemos. Satanás está en la tarea de poseer hombres y mujeres de Dios. Satanás está en la tarea de dañarlos. Satanás está en la tarea de dañarles el corazón. Como decía un hombre de Dios que conocí, que decía, como un hombre siendo bueno puede volverse malo. Y el mismo que lo decía no se dio cuenta en alguna manera como él también cayó en esa sutileza de Satanás. Uno puede caer de esa sutileza. Satanás está, y se lo voy a decir, está detrás de la gente fiel, está detrás de la gente leal. Satanás odia tu lealtad, Satanás odia tu fidelidad, Satanás odia tu consagración, Satanás odia tu amor, Satanás odia tu compromiso, Satanás odia tu fe, Satanás odia todo aquello que representa y magnifica la vida de Jesús y la vida de Dios en ti. La odia y hará lo que sea posible para engañarte, hará lo que sea posible para poseerte y hará lo que sea posible para que te vayas con él para el mismo infierno. Y dice, no como Caín, que era de maligno y mató a su hermano. Si pudiéramos hablar con Caín, podríamos escuchar a Caín que él podía decirte, yo me molesté, yo me ofendí, pero yo nunca pensé que iba a matar a mi hermano. Yo nunca pensé, ¿me entiendes? Humanamente, dentro del mismo ser humano, él no había pensado matarlo. Ningún ser humano llega hasta ese punto, hasta que es poseído por una fuerza demoníaca, hasta que su conciencia se tuerce, su conciencia se daña, su conciencia se altera de tal manera que los demonios entran dentro de él, lo poseen de tal manera para hacer aberraciones, para hacer cosas que, si usted las escucha y dice, ¿quién puede hacer tal cosa? Alguien que ahora es un hijo de Satanás, un hijo de Lucifer. Antes fue un hijo de Dios, le sirvió a Dios, amó a Dios. Por eso, escúchame bien, ahora lo que está en fuego es el compromiso de tu propósito, de servirle a Dios, de seguir creyéndole al Señor, de seguir caminando con el Señor, en consagración, en integridad, en obediencia, en fidelidad, en búsqueda constante. Satanás odia ese corazón, porque ese es el corazón que lo va a vencer a él cuando él esté en otras personas, porque es el corazón que lo va a vencer a él cuando tú prediques al aire libre, es el corazón que lo va a vencer a él cuando tú llegas a cualquier situación. ¿Por qué? Porque tú estás cargado y estás lleno de Dios. ¿Y por qué causa le mató? Dice Juan 3:12. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Imagínense, todo empezó por una obra. Y como él no hizo lo correcto, no descendió fuego del cielo sobre él. Y ya él se molestó. Hay gente que se molesta por cualquier cosa. Se irrita por cualquier cosa. Tiene un espíritu de crítica contra el hermano de cualquier manera y de cualquier forma. No, nada ni nadie le sirve, y son la gente más débil y la gente con más debilidades y la gente más imperfecta que hay,
y son los que más buscan mayor perfección. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Que somos salvos, que tenemos vida eterna, en que amamos a los hermanos. Pero es que aquel a mí no me cae bien. Eso a Dios y a este servidor no le interesa. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Satanás quiere que tú saques una resolución, que tú trates a la gente de la forma como te tratan a ti, que tú no vuelvas a confiar, que tú no vuelvas a volver a insistir en el propósito por el cual Dios te ha levantado. A mí Dios me levantó para levantarle pastores. Voy a seguir levantándole pastores. A mí Dios me levantó y me llamó para que le abriera muchas iglesias aquí en el mundo. Lo voy a seguir haciendo. Lo haré hasta el último día de mi vida. Seguiré amando, seguiré confiando, seguiré creyendo, seguiré dando más allá, aunque no reciba. No interesa, porque el que me amó ya me ha dado todo. Y esa es mi posición. Y no permitiré por nada ni por nadie, en la medida que yo pueda estar delante de Dios pidiendo de su gracia, que nadie dañe mi corazón. Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. La razón por la cual hay tanta maldición en la iglesia y hay tanta maldición y enfermedad en la iglesia es porque muchos hermanos le dicen falto a su hermano y se enojan contra su hermano. Y dice mi Biblia que Jesús dijo en Mateo 6 que ya para ellos está preparado el mismo infierno. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, cuando no hay oración, la casa de Dios se convierte en casa de mentira. De mentira. Por eso es que hay tantos creyentes que orbitan detrás de la mentira. ¿Me entiendes? Ministerios mentirosos, profetas mentirosos, gente que solamente hablan y dice mentiras. ¿Me entiendes? Porque no oran. Orbitan detrás de todo eso. Les gusta la mentira. No pueden discernir la verdad. Cuando escuchan un verdadero, un real y verdadero mensaje, no pueden discernir de un falso mensaje que les han predicado. Efesios 4:23. Y renovados del espíritu de vuestra mente. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Oyó eso? Renovaos el espíritu de vuestra mente. Por lo cual, desechando la mentira. Hay que desechar la mentira. Habla verdad cada uno con su prójimo. Hay que hablar verdad. Porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Parece ser que los que hablan la verdad se airan, pero no pecan. Pero parece ser que el que camina en mentira tiene la tendencia a mantener airado y nunca pedir perdón y nunca salir del enojo. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, este discernimiento es para los que han alcanzado madurez. Hebreos 5:14, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué es discernimiento espiritual? Discernimiento espiritual es la gracia de ver adentro de lo invisible. Discernimiento espiritual es la gracia de poder ver en el mundo espiritual los espíritus. Por eso le llaman don de discernimiento de espíritus. Discernimiento, ver espíritu, sea ver a Dios el Padre, ver a Dios el Hijo, ver el Espíritu Santo, ver los ángeles, ver las creaciones del cielo, ver el mundo espiritual, ver los demonios, ver la operación demoníaca de la manera como tú lo puedes ver. Y ese don del Espíritu es para percibir lo que está velado, lo que está oculto. Una de las cosas por las cuales yo puedo decir lo que voy a decir a continuación es que yo puedo entender, por lo que yo he visto en toda Latinoamérica y en algunos países, que este asunto del COVID-19 es más que un contagio, más que algo natural. Es algo de proporciones espirituales. Porque en cierta medida y en cierta forma, en unos países muta de una manera y en otros países muta de otra forma. Por ejemplo, en Nicaragua se levantó de una forma tan regia que hasta el mes anterior habían 40 pastores muertos. En Nueva York hubieron más de 30 pastores muertos. Hablo de lo que sé en mi país. Decía un experto y decía que pareciera ser que aquí no es tan fuerte, que él ha mutado. Y 2 días atrás, un epidemiólogo dijo, hay una consideración de lo que está ocurriendo. Pareciera ser que ya no existe, pareciera ser como que se hubiera levantado. No es tan fuerte, no es tan mortal. Con esto no estoy diciendo que usted no se cuide, con esto no estoy diciendo de que dejemos de orar. Con esto estoy diciendo de que
Hemos penetrado el mundo espiritual, hemos orado. Dios nos ha dado gracia, Dios nos ha dado autoridad. Y esto lo podemos detener, pero tenemos que discernir. Porque para mí, la mayor pandemia que hay es el engaño que se está predicando desde tantas plataformas de redes sociales. Para mí, el mayor engaño es la mayor mentira que se está diciendo hoy a los creyentes que están creyendo de un evangelio muy superficial que no soportará la presión que sigue viniendo sobre el mundo. Este don de discernimiento de espíritu en el Nuevo Testamento griego se traduce correctamente como discernimiento de los espíritus. Necesitamos ese discernimiento, que es el don de espíritu para percibir lo que está velado. Es plural, diferentes discernimientos para diferentes tipos de espíritus. Es la comparación con los dones, es la comparación con los dones de sabiduría y de conocimiento, para que tú puedas ver en el mundo espiritual y conocer. Ahora, definamos primero qué no es. No es una intuición natural. Todo el mundo en un momento u otro puede haber tenido una intuición acerca de lo que estaba a punto de suceder. Esa intuición natural no es la manifestación de los discernimientos de los espíritus, sino más bien el testimonio o estímulo interior de nuestro propio espíritu. No es una intuición natural. No es una intuición, no. Todo el mundo en un momento u otro, alguien que está orando puede tener una intuición acerca de lo que está a punto de suceder. Eso no es. Esto es simplemente lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo puede dar testimonio a mi espíritu de algo que va a suceder. Que no es la capacidad de psicoanalizar a otros. No, Señor. La capacidad de psicoanalizar y juzgar a los demás no es una manifestación de este don, es una habilidad natural una habilidad natural desarrollada o estudiada por gente que ha sido capaz de estudiar y se han preparado para ello y tienen la capacidad de psicoanalizar a alguien. Pero eso no es discernimiento. 3. No es el don de discernimiento entre el bien y el mal. La habilidad de discernir entre el bien y el mal es el resultado del crecimiento espiritual de nuestro propio espíritu humano. Y se requiere que en la medida que nosotros estemos orando y buscando a Dios, podamos discernir por medio de la palabra lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, número 4, no es la habilidad de encontrar fallas en la vida de otros. Hay muchas personas que se especializan en encontrar fallas en otros y en reclamar la inspiración de los discernimientos de espíritus a esta acción que ellos hacen. No es. ¿Qué es este discernimiento de espíritus? Discernimiento de espíritus en griego es kairexius. Es la capacidad sobrenatural impartida por el Espíritu Santo para ver en el reino del Espíritu. Que Dios nos dé ahora, por medio del Espíritu Santo, la capacidad de ver. Y que Dios nos dé ahora, por medio del entendimiento de la palabra y de la madurez espiritual, para que nosotros no seamos engañados. Por favor, iglesia, guardémonos de la doctrina de demonios. Por favor, iglesia, guardémonos de aquellos que están llenos, poseídos por demonios, que están ahorita facilitando y están ahorita proclamando y están promoviendo absolutamente un evangelio falso, un evangelio impuro, un evangelio que no es verdad, un evangelio que va a llevar a mucha gente a la destrucción, un evangelio impúdico, impuro, un evangelio que va a destruir a mucha gente, un evangelio que se escucha bien, suena bien, da un buen sabor a tu sentido espiritual, da una buena rasquiña a tu comezón de oír, se oye bien, se siente bien, pero cuando viene la prueba, tú no eres capaz de prevalecer. ¿Qué es este discernimiento? ¿Qué es? A través de esta capacidad de discernir, tú puedes discernir la similitud de la divinidad que estoy hablando. Puedes discernir si es un ángel, puedes discernir si es un espíritu maligno y puedes discernir si es un espíritu humano. Cuando tienes discernimiento, tú puedes oír más allá de las palabras y tú puedes pesar el espíritu de la persona y saber el espíritu que está cargando a la persona. Número 3. ¿Qué es este don de discernimiento? ¿Qué es discernimiento? Simplemente la revelación sobrenatural del mundo invisible. La revelación. Es cuando nos ponemos al frente de alguien. Nos ponemos al frente de alguien que nos está enseñando algo espiritual. Y el mundo espiritual se nos abre. Y de esa manera no podemos ser engañados. Ese don, este discernimiento, permite al destinatario ver lo invisible. También nos permite ver y juzgar lo que vemos, ya sea un espíritu bueno o malo. Ese discernimiento nos permite penetrar en el mundo espiritual
penetrar y ver la realidad interior en el corazón de una persona. Y ver aún en el mundo espiritual la realidad de lo que está aconteciendo. Y luego formar un juicio basado en esa revelación para que no podamos ser engañados. Me ocurre de la siguiente manera. Estoy escuchando a una persona. Siempre que la escucho, siempre miro el peso espiritual que tiene. Hay gente que no tiene peso espiritual cuando habla. Indica que está muy lejos de la gloria de Dios. No tienen gloria. Escucho la forma como ellos pueden alinear la palabra de Dios. Y escucho las verdades. Y en cierta medida, con algunas personas, su palabra no pesa sobre mí. Me inquieta. Y digo, hay algo que no está bien ahí. Y ahí es donde uno empieza a orar. El discernimiento de espíritu dice, algo no está bien. Por eso dice Hebreos 4:3. No hay cosa que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es este discernimiento? A través del discernimiento de espíritus, el Espíritu Santo se abre y deja al descubierto para que el recipiente vea en el reino del Espíritu, donde nada puede esconderse. Nada puede esconderse. Podemos decir en Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudría la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Este don te permite ver el corazón y la mente de una persona y saber lo que hay en ella. 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mira a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, miremos cómo, en contraste, conocer los pensamientos de una persona constituiría una manifestación del don de una palabra de conocimiento. Pero ahora, miremos cómo acrecentamos este discernimiento. Ahora, miremos su operación. Número 1, debemos orar para que el primer velo que debemos quitar es el velo del corazón nuestro. Debemos orar que todo lo que vela el corazón, y me vas a entender que cuando entres al reino de los cielos, cuando tengas una experiencia con Dios, cuando tengas un sueño, cuando tengas una percepción santa, cuando estés orando y te pongas delante de Dios, tú podrás verlo todo, oírlo todo y en el momento entenderlo todo. Pero cuando regreses a tu vida natural, tú no podrás hablar absolutamente nada que tu corazón no sea desvelado. Porque si el corazón está lleno de un velo, no podemos ver. La razón por la cual hay gente que está velada en su corazón es porque están engañados. Han sido engañados por una idolatría, han sido engañados por una sutileza, han sido engañados por cualquier daño que le ha ocurrido en la vida, han sido engañados por una religión, han sido engañados por los mismos demonios. Aún los santeros y los iluminados hacen oraciones y conjuros para que el pueblo de Dios estén velados en el corazón y ellos no puedan discernir, ver y oír lo que Satanás está a punto de hacer. En 2 Corintios 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de él. En otras palabras, cuando Moisés salía de la presencia de Dios, su rostro resplandecía de tal manera que el pueblo de Dios tenía miedo. Y más que miedo era que se ofendían, porque cuando veían el rostro de Moisés, que veían la gloria de Dios, sus pecados salían a la luz. Y eso es lo que la gente no quiere, que tener esa conciencia que le dice está en pecado cuando ve la gloria de Dios en una persona. Y entonces cuando Moisés se puso un velo para que ellos no se ofendieran, el velo se colocó en el corazón. Señor, yo oro hasta ahora, Señor, que mis hijos, que mis pastores, que hombres y mujeres de Dios, que están al punto, como dice ahora el Espíritu Santo. Hay muchos que me están oyendo que están al punto de tomar un paso que los va a descarriar completamente del camino de Dios, los va a desviar. Hay algunos que están a punto de tomar una decisión y se han tomado días y aún meses esperando en una respuesta mía. Y aún Satanás ha venido, dice el Señor, ha venido a traer desgaste y a traer preocupación y que te apresuras a tomar una decisión. Y estás a punto de tomar una decisión que te puede llevar a la destrucción. Porque todavía, dice el Señor, el velo de tu corazón está cerrado, está puesto sobre tu corazón. Y no me puedes ver y no me puedes oír. Pero la respuesta está lista. La respuesta está en dirección. Verás y oirás lo que yo voy a hacer, dice el Espíritu de Dios. Dice el Santo Espíritu de Dios. Y ahora le pido, donde está usted,
cada casa, en el lugar de conexión a mis hijos, empiece a orar. Padre, oramos que todo lo que engrosa nuestro corazón, Padre, oramos que todo lo que ha traído callos a nuestra conciencia, para torcer la verdad, para no oír la verdad, para correr detrás del engaño, se caiga en el nombre de Jesús. Que esos espíritus hechiceros, esos espíritus de Absalón, que hay en ciertos pastores, en ciertos hombres de Dios, que no son fieles, que son desleales, que no caminan en la verdad, que están llenos de inmundicia, que están llenos de rapacidad y que se han vestido de ovejas siendo lobos rapaces, Señor. El pueblo de Dios los pueda ver y los pueda oír. Que ese velo que Jezabel ha colocado en el corazón de algunos hombres y mujeres de Dios, que los ha detenido para que no puedan ir más allá, se rompa ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, y que esos espíritus se abran, se rompan, para que puedan ir más allá aquí para que lo puedan hacer. Pero dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Y entonces ahora empieza el proceso, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo primero que tú tienes que caminar es en libertad. Tú no puedes estar congregado en un lugar donde tu libertad es coartada, ¿me entiendes? Ahora, tú tienes que entender que hay mandamientos, tú tienes que entender que estás bajo una autoridad, claro que sí. Y el mandamiento, ¿me entiendes? El mandamiento te ajusta, la autoridad te cubre, pero tú no puedes perder ni tu libertad, ni tu identidad. Hay gente todavía sumada a iglesias y a hombres de Dios, porque los hombres de Dios le han dicho, si tú te vas del lado mío, la maldición te caerá. Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O le dicen de la siguiente manera, conmigo Dios te salvó del cáncer. Cuando salgas de mí, cuando te vayas de mí, el cáncer regresa. ¡Wow! ¿Qué hechicero es ese tipo? ¿Qué brujo es ese tipo? ¿Qué lleno de rapacidad es ese hombre? O sea que él fue el que lo sanó. Él fue el que lo sanó. Es como yo decirle a tanta gente que Dios, por la gracia de Dios, sana, y decirle, en el momento que se desconecten de mí, la enfermedad regresa. ¿Quién me creo yo? ¿Un semidios? ¿Pseudo-dios? ¿Qué pasa? Tú tienes que estar en libertad. Servir a Dios en libertad, en amor, en libertad, no en obligación. En libertad me someto. En libertad me someto al mandamiento. En libertad obedezco al nombre de Dios, porque prefiero caminar en amor y no en obligación. ¿Y cómo es que somos transformados? Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como un espejo la gloria del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como un espejo la gloria del Señor. Tenemos que quitarnos la careta, mirar a cada descubierta, aportarnos delante de Dios como somos. Somos transformados de gloria en gloria, de viva imagen como por el Espíritu del Señor. La capacidad para poder ver lo exterior viene de Cristo, que revela el interior. La capacidad para poder ver de lo exterior de lo natural viene de Cristo, que revela el interior. El Cristo que te alumbra internamente te mostrará lo oscuro que hay en lo exteriormente. Debemos desarrollar una naturaleza perdonadora, porque los demonios se disfrazan y nos hablarán como ese mismo hombre, o tratarán de engañar nuestras almas de esa misma manera. Tenemos que entender eso. Los demonios se disfrazan, se meten dentro de hombres, vienen y nos hablan con voces. Número 2, ¿cómo es que vamos a acrecentar ese discernimiento? Tenemos que crucificar el instinto a juzgar. La gente que juzga mucho, la gente que juzga sin ninguna consideración, la gente que son muy dados a juzgar, a la crítica, su discernimiento está completamente comprometido y no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Esto es una petición, lo podemos pedir. Señor, ahora yo pido, tu siervo pide, ahora pedimos, Señor, como tu iglesia. Nunca antes en la historia de la humanidad la iglesia necesitó más de este don que ahora. Señor, danos discernimiento, danos corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Dame corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Señor, somos fáciles de caer en las sutilezas del diablo. Discernir primero lo bueno y lo malo antes que la conducta de la persona o el patrón de la situación tiene que ser prioritario. Por eso, tú no puedes discernir lo bueno o lo malo si antes estás ya considerando o estás permeado
por lo que te han dicho de la conducta de la persona o el patrón de una situación. Tienes que alejarte para poder discernir. Isaías 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tinieblas luz, que ponen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y que tiene de malo que yo tenga mi red en la bandera de los sodomitas. Y que tiene de malo que haga esto y lo otro. Y que tiene de malo que yo tenga charlas oeces por internet, por WhatsApp. Que tiene de malo. Yo no veo nada de malo en eso. Dice mucha gente cuando uno le dice acerca de su conducta, quiere que le diga algo, tu conciencia se está corrompiendo. Tu conciencia se corrompe por esas acciones, por esas omisiones, por esas palabras. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal del tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón abra la boca. Toda juzgación es de acuerdo a la palabra, para que sea espiritual y no emocional y mucho menos carnal. Toda juzgación es de acuerdo a la palabra, para que sea espiritual, no emocional y mucho menos carnal. Cuando yo tengo una experiencia de cualquier magnitud, yo la coloco ante los ojos y la conciencia de mi Padre espiritual. Y es interesante que a la medida que yo le hablo a Él con la palabra, Él ordena y lo ordena y lo ordena y lo ordena y lo ordena. Eso es juzgar de acuerdo a la palabra. Vamos a juzgar una situación no porque me parezca, no porque estoy preconcebido hacia alguien, no porque ya sé lo que es una situación, sino por lo que dice la palabra de Dios. Por eso que no podemos discernir. Romanos 12:9, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tercera de Juan 1:11, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que oye sus palabras y no las hace no tiene discernimiento para juzgar a otro. El que oye sus palabras y no las hace no tiene discernimiento para juzgar a otro. Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Número 3, ¿cómo acrecentamos ese discernimiento? Desarraigar de nuestra mente toda semilla que no es divina y de Dios. Hay que desarraigar completamente toda semilla en nuestra mente que no es divina y que no es de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por la renovación del espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, orando en el espíritu, leyendo la palabra, dependiendo del Espíritu Santo y siempre estando bajo una autoridad espiritual que puede discernir mis acciones, mis decisiones, mis palabras y sometido completamente a Él. Número 4, ¿cómo acrecentamos ese discernimiento? Un profundo amor por las personas. 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo oro por cada corazón que está herido. Yo oro por cada corazón donde Satanás ha podido entrar en una ofensa, en una infidelidad, en una acción de cualquier ser querido. Señor, entendemos que cuando la infidelidad es de un ser cercano duele más. Y ahora en el nombre de Jesús, toda herida que hay en el corazón, Padre, ahora mismo, por la unción, por la gracia, por el poder de Dios, empieza a ser sanado. Tenemos el poder del cielo ahora, Señor, para perdonar, para amar. Señor, solamente en tu amor conoceremos la verdad. Solamente en tu amor discerniremos el bien y el mal. Solamente en tu amor, Señor, no seremos confundidos. Y, Señor, entendemos que todo aquel que no ama, todo aquel que no perdona, todo aquel que está lleno de envidia, todo aquel que está lleno de rapacidad, todo aquel que habla mal de su hermano, todo aquel que habla, él dice que su hermano es fatuo, ha sido engañado por Satanás. Y Satanás ha logrado dañar su corazón. Y Satanás está a punto de destruir. Número 5, ¿cómo desarrollamos este discernimiento? Debemos descubrir la depravación y egoísmo de nuestra naturaleza carnal. Proverbios 6:12, el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Debemos ponerlo delante de Dios y entender de nuestra naturaleza caída
que está podrida completamente por el pecado, y ponernos siempre delante de Dios, y antes de juzgar a alguien, mirarnos a nosotros mismos, de que nosotros no caigamos en tal situación de bajeza, de pecado. Número 6, el discernimiento no es una facultad de nuestra mente humana, entiendan, es una facultad que viene del Espíritu, y es una facultad que viene del Espíritu Santo porque le hemos buscado. Señor, pedimos discernimiento del Espíritu Santo. Señor, toda facultad humana por el cual nosotros nos hemos antepuesto para creer que tenemos este discernimiento. Cuando creemos que sabemos, en nuestra mente estamos velados, estamos listos para ser engañados por el mismo diablo. Salmo 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Señor, ten misericordia. No nos entregues a una mente reprobada, a una mente, Señor, disoluta, a una mente sin entendimiento. Señor, por favor, te pedimos y te rogamos, Señor, dame una mente para ti, Señor, en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aumentar este discernimiento? Número 7, para percibir debemos hacernos ciegos a todo aquello que parece aparente. Para percibir y discernir debemos hacernos ciegos a todo aquello que parece aparente, porque lo que es aparente está lleno de vanidad, y el Dios de esta vanidad, el Dios de este mundo, se llama Satanás. Satanás tiene muchas formas de sutilezas, de simplemente tocar ciertos botones en nuestra alma y en nuestro espíritu y atraernos hacia lo que es aparente y engañarnos. No todo lo que aparenta como aparente es real. Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribando argumentos, los argumentos que vienen. El argumento que le vino a Adán en el huerto del Edén por medio de su mujer, que dijo que la serpiente le había dicho a ella que no moriría, y él, aunque no le creyó, recibió el argumento y comió con ella. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda esa audiencia cuando nuestra audiencia sea perfecta. En otras palabras, un desobediente de la palabra, del mandamiento y a la voz de Dios siempre será engañado y nunca tendrá discernimiento. Segunda de Corintios 10:7, miráis las cosas según la apariencia. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Número 8, debemos permanecer en una naturaleza perdonadora para que los demonios no nos engañen, porque ellos vendrán disfrazados de hombres. Una vez más. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si te dice algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. No hay otra forma. Número 9. Los que no perdonan desarrollan un espíritu de crítica. La crítica es la capacidad de ver una realidad espiritual sin la sabiduría y mansedumbre para restaurar. ¿Oyó eso? La crítica es la capacidad de ver una realidad espiritual. La capacidad, ¿la ves? Una realidad espiritual, pero sin la sabiduría y mansedumbre para restaurar. Hay un verso muy poderoso, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, condenadlo, enjuiciadlo. No, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabe por qué hay tanta gente de estudiar en las iglesias y no restauradas? Porque no hay gente espiritual en la iglesia. Y termino. Debemos reconocer nuestros pecados para que no seamos ciegos, tratando de discernir a otros como consecuencia de nuestros propios pecados. Debemos reconocer nuestros pecados para que no seamos ciegos, tratando de discernir a otros como consecuencia de nuestros propios pecados. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que el espíritu de crítica que tanto daño ha traído a la iglesia, aquella crítica que divide, aquella crítica que trae división, dolor, anarquía, rebelión en el corazón, aquella crítica que en vez de construir, restaurar, daña corazones, destruye almas, daña identidades, destruye matrimonios, daña familias, daña ministerios, daña iglesias. Señor, ahora mismo lo arrestamos en el nombre de Jesús. Danos sabiduría, danos mansedumbre para restaurar. Señor,
que reconozcamos nuestros pecados. Porque tú dijiste, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que os medís, seráis medidos. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga y la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El arrepentimiento es quitar las vigas. Tengamos cuidado de no traspasar el mandato de Dios, no juzguéis. La mente carnal siempre ve la realidad de ellos mismos en otros. Eso es hipocresía. Repito, el arrepentimiento es quitar las vigas. Tengamos cuidado de no traspasar el mandato de Dios, no juzguéis. Y la mente carnal siempre ve la realidad de ellos mismos en otros. La mente carnal siempre ve la realidad de ellos mismos en otros. Eso es hipocresía. Y ahora, Padre, yo oro por mis hijos, oro por la iglesia, oro por cada hombre y por cada mujer de Dios. Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos y para que veamos. Que nuestra única mirada sea Jesús. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Jesús, para que Jesús sea revelado. Señor, guárdanos del engaño. Señor, danos discernimiento, Señor. Guárdanos de estos burladores. Guárdanos, Señor, de estos destructores. Señor, guárdanos del espíritu de Jezabel que destruye, de la hechicería, del santerismo. Guárdanos, oh Dios, de los infieles, de los desleales. Guárdanos, oh Dios, de aquellos que están llenos de los mismos demonios, quieren coartar y quieren destruir. Pero sobre todo, Señor, guarda el corazón de mis hijos, guarda los ojos y el espíritu de mis hijos, que están siendo expuestos muchas veces a lo falso, a lo inmundo, a lo que no es de Dios. Que la verdad triunfe, que tu evangelio triunfe. Sigue levantando tus siervos, sigue levantando tu iglesia, Señor. Y Padre, ahora yo oro por ellos. Padre, yo oro que el don de discernimiento de espíritus, que el discernimiento espiritual que viene de la palabra, el discernimiento espiritual que viene de la madurez, vengan sobre ellos, que ahora mismo sean activados en sus corazones. El discernir, el oír, el entender, el comprender, para que no sean engañados. Y recuerden, los entendidos son los que buscan a Dios. Señor, tú has limpiado tu iglesia, tú seguirás limpiando tu iglesia. Y ahora, oh Dios del cielo, yo oro por milagros, yo oro por sanidades, yo oro por el poder de Dios. Si estás ahí en tu casa y estás enfermo y tienes cualquier síntoma, ahora me llamó un hijo mío, un pastor, que tenía fiebre y tenía una infección urinaria. Y oré por él y en menos de 10 minutos me escribió y me dijo, estoy completamente sano. Recibió estos dos testimonios de una hija mía, tanto de ella como de alguien que ella oró para que fuera completamente sanado, y Dios lo sanó. Estamos viendo la gloria de Dios. Los milagros se están volviendo a incrementar. La maravilla se está volviendo a suceder. El poder de Dios se está volviendo a caer sobre el pueblo de Dios. Y ahora en el nombre de Jesús yo arresto la enfermedad. Yo arresto todo síntoma en el nombre de Jesús. Ahora, Satanás, y tu mentira y tus engaños, yo vengo contra ti. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Y todo síntoma. Hablo contigo, hija mía. Que Dios te sanó completamente. Pero tú tienes, dice los exámenes, que tú tienes los síntomas, pero tú no tienes ningún dolor. Es la mentira del diablo para que tú vuelvas y recibas la enfermedad. Ahora mismo resiste en fe. Ahora mismo resiste en el poder de Dios. Y ahora sé sanado. Sé sanado por el poder de Cálculos renales acaban de desaparecer ahora mismo. Problemas en los riñones, riñón ahora mismo, actívate ahora mismo. Vivifícate en el nombre de Jesús. Sé sano. Y ahora, todo demonio de engaño, todo velo de mentira, todo espíritu de hechicería, todo demonio de encantamiento, esa es la palabra. Toda venda mágica de estos predicadores se rompe. Se te caen las vendas mágicas y toda casa que ellos han construido y que ellos han revocado con lodo suelto, con estiércol de animal, y caballa se cae ahora mismo. La verdad prevalece, la verdad de Dios te es predicada, es la que te va a sostener. El poder del evangelio ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, Maranata, iglesia bella, iglesia del Señor, iglesia que pastoreo por su gracia, recibe milagros, recibe sanidades,
Recibe visitaciones especiales. Y una vez más, milagros financieros que volví a escucharlos una vez más. Y me están escribiendo. Y muchos milagros financieros. Reviste tu economía. Brazatir. Es vivificar tu economía. Nuevas ideas. Nuevos negocios. Nuevas prestaciones económicas. Brazatir. Abaca. Dios lo va a hacer. Y una vez más, Satanás no será nuestro proveedor. Dios será nuestro proveedor. Y una vez más, no nos vamos a arrodillar ni ante César, ni ante Faraón, ni ante Babilonia, ni ante Babel, ni ante Jezabel, ni ante los burladores e hipócritas, ni ante estos espíritus ahora mismo. Y en el nombre poderoso de Jesús recibimos el poder, el entrenamiento, la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Les bendigo. Oh, Kabashira, me acabo de acordar que mi esposa me había dicho el domingo y me viene ahora. Voy a orar por ustedes que han dado sus diezmos y ofrendas y que han siempre sembrado en el ministerio y en la iglesia. Padre, yo oro por los diezmos y ofrendas que tu pueblo da. Yo oro por ellos, Señor. Ahora mismo en el nombre de Jesús, Señor. Al 100%. Señor, abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Padre, reprende al devorador de sus finanzas, Señor. Yo oro por ellos. Yo bendigo su vida, sus casas, sus posesiones. Bendigo sus familias y declaro bendición hasta que sobre y abunde sobre ustedes. Les amo con todo mi corazón. Nos veremos el viernes. Les quiero, les extrañamos. Y una vez más, sé que muy pronto nos veremos para la gloria de Dios. Seguimos orando los unos por los otros. Sigan orando por mí. Bendiciones. Les amamos.